Nos interesa hablar de periodismo, de cómo se sigue mintiendo en el periodismo de guerra en la Argentina. Ernesto Cherkis Vialo, Osvaldo Quiroga, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Qué hermoso estudio, impresiona, la verdad que impresiona. Muchas gracias. Francamente impresiona. El esfuerzo y la respuesta a los que nos quisieron cerrar y condenar durante los años. Estamos vivos. Bueno, ¿cómo están viviendo, Osvaldo, este momento, el periodismo de guerra, la operación Sarlo? Yo creo que es hora de hablar claro, de decir claramente que el macrismo fue lo peor que le pasó a la Argentina después de la dictadura. No hubo nada peor en cuanto que el Estado se vio cooptado por una caterva de financistas, de comerciantes, de malos comerciantes, ¿no es cierto?, de especuladores, de mentirosos. Y el periodismo no podía estar ajeno a esto. Entonces, de la misma manera que en Brasil toda la operación Lula tuvo a la cadena O Globo detrás, en la Argentina es Clarín, que a partir del título de hoy no sé cómo pueden seguir pensando que son un diario. No son un diario, negando absolutamente todo lo que ocurrió con el cacareo de Beatriz Sarlo. La posterior aclaración igual lo niegan totalmente, ¿no es cierto? Entonces, La Nación y Clarín, La Nación giró a la ultraderecha, dejó de ser un diario respetable, se convirtió en un paladín del lawfare. Y esto no significa que no haya periodistas, algunos excelentes, en amigos que tengo en espectáculos. Yo trabajé 10 años en ese diario, lo conozco muy bien por dentro. Ahora, lo que hizo La Nación es ubicarse en la ultraderecha y ser socia de lo peor del macrismo, de lo peor del macrismo. Y Clarín lo que hace es mentir descaradamente todo el tiempo. Lo de hoy es un ejemplo. Yo digo, después de hoy, ¿cómo alguien puede pensar que se trata de un diario? Y en la televisión no estamos mejor. Salvo C5N y este programa y tantos otros que hay aquí, vos tenés dos tipos de periodismo. El periodismo escándalo, por ejemplo, veía a Novarecio hablando con Viviana Canosa. Para dar un ejemplo concreto, porque hay que decir las cosas concretamente. Con todo el respeto hacia Viviana Canosa, su capacidad intelectual es la de un mosquito. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando otra persona que sí tenía cosas que decir discute con Viviana Canosa? No puede ocurrir nada, es mentira, no hay ningún debate allí, ningún debate. Y después tenés el otro periodismo, que yo digo periodismo momia, que lo representa claramente, por ejemplo, Joaquín Morales Solá, que consiste en invitar a alguien, por ejemplo, Carrió, esta persona dice barbaridades y el periodista no hace nada, o sea, no repregunta. Por ejemplo, el presidente quiere envenenar a la población. Solo con deconstruir la palabra veneno y decir, bueno, significa que es un asesino, entonces Alberto Fernández que quiere envenenar a los demás, solo con que el periodista preste atención a la palabra, ya estaría haciendo periodismo, pero no lo hacen. La Nación Más, que debería llamarse a esta altura, se tendría que llamar La Nación Más Macri, debería llamarse así, claramente así, reúne los sectores más reaccionarios, más de ultraderecha, y todo el tiempo repiten lo mismo. Si vos mirás un rato, que ya es un acto masoquista, altamente masoquista, repiten siempre lo mismo. Y en lo micro, la revista Enie, por ejemplo, una revista de cultura que yo compro todos los viernes, días pasados, en una nota sobre una obra de Mario Diamant, dramaturgo, la periodista, que es Susana Reynoso, habla 2 veces de magnicidio respecto a Nisman. Claro. Es decir, dice claramente ella y nadie la corrige. No hay un secretario de redacción, no hay un jefe de redacción, no hay una directora del medio. Dice magnicidio, es decir, está expresando claramente que lo asesinaron a Nisman. Sí, lo cual, claro, si tiene algún dato, que lo presente a la justicia. La justicia, está claro. Ernesto. Hemos perdido una gran oportunidad con la ley de medios, Gato. Hemos perdido una oportunidad histórica que habría que reivindicar, porque cuando los diarios eran de las familias y el único negocio del diario era vender el diario,
el diario tenía una línea editorial, defendía los intereses de la familia, pero había bifrontalidad. ¿Qué significa? Respeto por la objetividad y no injerencia en las cuestiones políticas, habida cuenta de que ya, por ser dueño de diario, Gainza, Mitre, Botana, Noble, tenías influencia. Pero no participabas, es inviable, es imposible imaginar una campaña política con cierto éxito sin el apoyo de los medios, de estos medios hegemónicos. Macri fue presidente porque fue apoyado por estos medios. Y lo peor que hicieron estos medios no fue decir mentiras proselitistas previos a las elecciones, entre las cuales está el máximo horror, que es el caso Nisman, que enterró a un fenomenal candidato, dando por hecho un tema improbado, que fue el tema de bueno, pero ahí está, el crimen de... Ahí está cómo la mentira se construye, se mantiene, y sobre la mentira se hacen las campañas, claro, y se mantienen pese a todo lo que se diga en contra. Pero cuando estos diarios se convierten en holdings y tienen canales de cable, tienen el fútbol, tienen emisoras radiales, tienen por FM y por AM, tienen incidencia en 240 bocas expendedoras de mentiras, la mentira se convierte en realidad. Claro. Entonces a Nisman lo mataron. Claro. Entonces Maldonado se ahogó. Y a Beatriz Sarlo le ofreció la esposa del gobernador la vacuna. Y Beatriz Sarlo miente, y lo más grave de este periodismo, al que asisto con pena en la plenitud de su crisis, no es solo lo que se instala, es lo que se blinda, lo que se omite, claro, lo que se deforma, porque apelando a la retórica lingüística griega, el título de Clarín de que vamos por el lado de que igual si no se cumplen los protocolos, no. El manejo del idioma lo sabemos. Fíjate en el tema de Beatriz Sarlo. Soledad Queirelac, que es la esposa de Axel, es una intelectual notable. Hay un libro de ella donde ella trabaja el ocultismo, un montón de creencias entre siglos. ¿Qué hacen los medios? Tratan de ensuciarla a ella para cuestionar el excelente trabajo que está haciendo Axel Kicillof en la provincia. Y para tratar de opacar y seguir, como decís vos siempre, Gustavo, carancheando con lo que hay. Ahora, si hay alguien que está alejada de todo esto, es Soledad Queirelac, que ha estado en mi programa, que es un intelectual de primer nivel. Pero, claro, con Axel por ahí le resultaba más complejo. Entonces claro, la toman a ella. Sí. Y fíjate vos que Beatriz Sarlo, ¿qué hace Beatriz Sarlo? No puede hacer una campaña a favor de la vacunación, pero hace una campaña contra el gobierno, contra el gobierno de Alberto y Cristina. ¿Y eso no es falta de ética? Lo hace de falta de ética obviamente, absoluta. Y bueno, mintió, porque ella hablaba de la ética. Mintió descaradamente. Arribas no hubiera podido ser funcionario de ningún gobierno si no hubiera contado con blindaje. Arribas, de quien nunca se contaron cosas, y alguna vez con tiempo las contaremos, Arribas fue expulsado del Vilas Racket Club, expulsado por Guillermo Vilas, por cuestiones vinculadas con la ética, la peor ética, la ética del afecto, el abuso en la amistad. Pero además fue puesto en el Club Atlético Boca Juniors cual recaudador de toda transferencia que se hiciere al exterior de cualquier jugador de Boca Juniors, de cualquier categoría. O sea, lo voy a poner en términos más universales. Gustavo Silvestre juega en la tercera de Boca y lo quiere un club de Italia. Y el representante de Gustavo Silvestre es Osvaldo Quiroga.
Entonces, de eso te quería hablar. entonces cuando... Van muertos, Osvaldo. Eso vino. Osvaldo, con nosotros dos en fútbol van muertos. Yo también. Los puse como ejemplos prototípicos del desinterés total, para que ver si me entiendes. Totalmente. Y entonces, un club italiano quiere a Gustavo Silvestre. El representante es Quiroga. Sí. Listo. Tenemos el club, Claro. que tiene los derechos, tenemos el representante, que cuida los intereses, y tenemos el actor, que es el jugador. Vamos a hacer la transferencia. Hablen con Arribas. Hablen con bueno, Arribas. pero ¿quién lo dice? El presidente del club. Claro. ¿Quién es el presidente del club? Mauricio Macri. Mauricio Macri. Claro. Cerraron Ahora bien, todo. si esto el periodismo deportivo lo hubiera dicho en tiempo y forma, probablemente se hubiera conocido un poco más sobre quién Claro, total. espió. Y si hay alguna rebelión, hablen con el secretario de Seguridad. ¿Que quién era? Es Tornelli. Es Tornelli. Cierra Y si por tenemos todos lados. algún problema de coordinación con la barra brava, hablen con otro fiscal que es Ple. Ple. Está. Y si además les queda alguna dificultad en algún otro tiempo, tenemos otro secretario de Seguridad que va a reemplazar a Stornelli cuando lo nombremos como fiscal. ¿Quién es? El actual intendente de Mar del Plata, Montenegro. Pero si todo esto les resultara de difícil accesibilidad, porque no atienden el teléfono, les voy a nombrar a otro muchacho que a lo mejor después es fiscal. Se llama Taiano. Y después todas estas causas de personas nombradas por Macri, ¿en qué juzgado, en qué fiscalía se ventilan? En opositores a Macri. Total. Entonces, si bien es cierto que desde siempre nos dijeron en las redacciones que escribamos simple para gente grave, en los años 60 se decía escriban para coeficiente 9 años, en los 70 escriban para 11 años, en los 80 escriban para 15 años. Nunca más de 15 años para que todo el mundo lo entienda. Y si lo entiende un adolescente, lo atiende a los adultos. Ahora, escriban para mentir. Tremendo, Mientan. tremendo. Pausa, está muy interesante esto, lo vamos a me parece que lo tenemos que repetir una vez por semana, ya volvemos. Bueno, seguimos esta noche aquí en Minuto 1. La verdad que un lujazo con Osvaldo Quiroga, con Néstor Cherkis Vialo. Los quiero, los compañeros también quieren Sí, yo participar. quiero preguntar Vamos. algo con respecto a este periodismo que construye mentiras y demás, que es un dilema que además se me plantea como periodista, ¿no? Hace un tiempo nos dedicábamos a chequear información, juntar información y contarla. ¿Qué tenemos que hacer los que no nos prestamos a ese periodismo mentiroso? Lo que están además haciendo. de juntar la información y chequearla, desmontar las mentiras de los otros Claro, medios. para mí lo que están haciendo, es decir, lo que hace este equipo, lo que hace Pablo Dugan, lo que hace Víctor Hugo Morales, lo que se está haciendo, lo que tratamos de hacer los periodistas que creemos realmente en nuestra profesión. Ahora, ¿por qué todo cambió tan para mal? Porque La Nación tenía a José Claudio Escribano, que era un hombre conservador, pero era un gran periodista. Es un periodista con conocimiento, nunca hubiera sido La Nación actual, nunca hubiera sido si la dirigía Escribano como la dirigía. Yo no digo que no haya que opinar contrario absolutamente a uno o a nosotros. Lo único que uno pide, lo único, es que la información sea veraz, que el análisis sea argumentativo, que tenga un mínimo viso de profundidad. Y eso hoy, salvo en los medios más marginales, brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Lo que hay es ruido, ruido, ruido. Y el ruido no te permite pensar. El ruido no te permite ni vivir, ni pensar, ni nada. Y lo que hay es ruido. Uno diría, ¿cómo es el periodismo contemporáneo? Mentiras y ruido. Eso es. Eso es. ¿Ernesto? Irina, compañeros,
lo único que nos puede preservar las fuentes de trabajo es la ley de medios, porque los contratos de las holdings son múltiples. Vos trabajás para el diario, trabajás para el sitio web, trabajás para la radio y trabajás para el canal de cable con tu programa. Es decir, que a vos te juntan 4 sueldos, que a la hora de la verdad es mucho menos que la suma de 4, para que vos trabajes de tal manera que vos en un momento te ves involucrada, vos multiplicadas por 100, te ves involucradas en un sistema que te genera el dilema. Si yo renunciare porque no estoy de acuerdo, ¿tengo lugares para ir a trabajar? No, porque los 2 lugares que te quedan para ir a trabajar piensan exactamente igual y responden a los mismos intereses. Por eso la ley de medios no es solamente la preservación de los títulos y de las marcas, de las emisoras, de las ondas y de las licencias. Es más fuentes de trabajo para todo el mundo. Pero Macri la voló por decreto. Sí. Por decreto. Lo primero que hizo para cumplir con los que lo llevaron al poder. Tal cual. Y buenas noches. ¿Y desde el gobierno qué se podría hacer? ¿O desde el Estado? Ley de medios. Ley de medios. O sea, regular todo esto que está ocurriendo. No hay periodismo de bifrontalidad. Antes el periodismo de las familias, el periodismo de Mazzotte en Bahía Blanca y de Remonda en Córdoba, ese periodismo, el de la prensa, el de la Nación, ese periodismo se daba varios lujos. Mientras vos no le tocara los intereses agrícolas ganaderos, ponían 2 opiniones de 2 columnistas que pensaban diferente, porque en la objetividad política, seas conservador o radical, hablo pre-peronismo, o seas peronista y opositor, a ellos no les preocupaba. Pero permitime algo. Hay algo irracional, que es los que apoyaron en el año 55 el bombardeo de Plaza de Mayo. Los que gritaban viva el cáncer con Eva Perón. Son los mismos que odian a Cristina Kirchner. Porque sí, es un odio que los pone ciegos. Por eso supuesto, acá lo que hay que hacer es, como intentó la ley de medios en su momento, desmontar esta concentración donde tienen 240 bocas. Por ejemplo eso. Pero hay algo irracional, que es lo que trato por lo menos de lo que yo pienso, hay algo irracional, que es un odio que los ciega y que no les permite ver la realidad, sobre todo con Cristina. Porque Cristina es mujer, es una líder extraordinaria, es la jefa de un movimiento. El otro día le dio una clase a los jueces, los llevaba como chico a la plaza. Eso no lo pueden soportar. No lo pueden soportar. Yo he hablado con algunos de ellos, he tenido la desdicha de hablar con algunos de ellos, y dicen, no, yo no puedo ni verla, así. Es así. Y eso prende en un sector de la población. Pero y eso lo transmiten. Sí, lo transmiten todo el tiempo. Ni Cristina, hubo programas que se iniciaron preguntando antes de la presentación, ¿ya está presa Cristina? Claro. Bueno, ni los negros. claro, ya está presa. Acá hay una unión, hay una asociación que es fatal para esta gente. El liderazgo de Cristina y los votos de los negros. Es una suma simbiótica terrorífica. Total. Mira, dirán lo que dirán, Gato, pero ¿por qué está presa Milagros Salas? ¿Por qué? Porque es negra o morocha, porque fundó viviendas. Y el odio que se es suma a todo eso. Y el odio no aparece en la ley. No, claro. ¿Entendés? No aparece en la ley. Les agradezco a ambos. Gracias. No, gracias Un por gustazo, invitarnos. Por un favor. gustazo estar acá. Un gran contigo. gusto nuestro. La rosa púrpura del Cairo. Del otro lado de la pantalla nos metimos en el programa. Muchas gracias. Gracias.